tema que me han pedido. Antes solamente decirte, traje un librito, ¿qué más hacer cuando la sanidad interior y la liberación no alcanzan? ¿Sí? Damos gracias a Dios por la sanidad interior, por la liberación, dos instrumentos maravillosos que Dios le ha dado a la iglesia para sanar a las personas, para libertar a las personas. Sin embargo, hay muchas personas en nuestras iglesias que han sido ministradas y que han sido bien ministradas y sin embargo no terminan de resolver sus problemas de autoestima, de valía, de autoimagen, de temores, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en el libro te explico por qué pasa eso, pero sobre todo en el libro te enseño cómo poder ser definitivamente sano, ser definitivamente libre. ¿Sí? Hay muchas iglesias que lo usan como manual para su gente en consejería, así que bueno, el libro está allí para el que lo quiera. Y me mandó allí la editorial la Biblia de la Nueva Reforma. Esta es una Biblia que se hizo para el quinto centenario de la Reforma, ¿sí? Es una Biblia de estudio especial para pastores, líderes, que comentó el pastor Pablo de ellos página por página, ¿no? Ha hecho un trabajo, Pablo, increíble, en todo el comentario bíblico con una riqueza extraordinaria, ¿no? Y yo escribí las 66 introducciones de cada uno de los libros de la Biblia, pero no son introducciones al estilo tradicional, sino que son introducciones proféticas para la iglesia de hoy, según el contenido de cada uno de los libros de la Biblia. Así que esto también está allí, creo que no sé cuántas sabe, si 2 o 3, pero si a alguien le interesa, puede también allí pedir. Bueno, pensando que hace 45 años que vine aquí, Caleb se presentó delante de Josué, de Moisés, y le dijo que estaba igual de fuerte que hace 45 años atrás. Permítanme dudar de Caleb. Jueces capítulo 1, versículos 12 al 13, dice así: y dijo Caleb, el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré Aksa, mi hija por mujer. Y dice que la tomó esa ciudad Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, es decir, el sobrino de Caleb. Y Caleb le dio a Aksa, su hija, por mujer. ¿Sí? Estamos en un tiempo especial, hemos pasado con esto de la pandemia, un tiempo especial, ¿sí? Y ha habido un cambio forzado, un cambio generacional forzado. Se calcula que entre 600 y 800 pastores murieron en Argentina, producto de la pandemia. Así que ha habido un cambio generacional forzado. ¿Sí? Y esto obviamente nos duele mucho, pero además del dolor por las pérdidas de gente muy querida, le damos gracias a Dios que están mejor que nosotros, están con el Señor, pero a nivel de nuestra obra aquí en la Argentina es una pérdida. Además de eso, ha quedado en muchas congregaciones un vacío, ¿sí? Porque una parte importante de esos pastores no formaron a pastores jóvenes a su lado. Y hoy encontramos muchas congregaciones que no solo transitan la pérdida afectiva, espiritual,
de su pastor, sino que han quedado sin liderazgo. En Josué capítulo 14, como dije, Caleb tiene 85 años y le dice a Josué: dame Hebrón y Kiriat Sefer, porque Moisés me lo prometió hace 45 años y estoy listo para tomar esos territorios, porque estoy con las mismas fuerzas ahora que tengo 85 años que cuando tenía 40. Y otra vez, permitidme sospechar de esto. Yo me imagino que Caleb estaba con las mismas fuerzas emocionales, con la misma polenta para emprender, con la misma motivación, pero seguramente sus fuerzas no eran las mismas, ¿no? Josué lo bendice y le entrega esos lugares para que Caleb los tome. Pero cuando vamos a ver de qué manera Caleb toma esos lugares, al menos con esta ciudad, Kiriat Sefer, uno ve que Caleb se da vuelta y dice: a ver, ¿quién sube por nosotros? Porque la verdad es que a mí no me da el cuerpo. Y ofrece a su hija para darla en matrimonio a aquel que se atreviera. Y aparece su sobrino Otoniel, motivado por la hija y por emparentarse con el líder principal del pueblo, y pelea con gigantes y libra la tierra. Pero una vez que obtiene la victoria Otoniel no se convierte en el líder del clan, sino que comparte el liderazgo con Caleb. Caleb le da protagonismo a Otoniel y Otoniel respeta a Caleb. Caleb le da protagonismo a Otoniel y Otoniel respeta fielmente a Caleb. Y pasa el tiempo y en Jueces capítulo 3 vuelve a haber una invasión enemiga y Dios levanta ahora a Otoniel como líder principal. Y por 40 años Otoniel se convierte en el juez de Israel, que era el liderazgo máximo de la nación en esa época de la historia. Es decir, el que había compartido el liderazgo con Caleb, el que había aprendido a liderar junto a Caleb, ahora tiene la tarea de ocupar el liderazgo principal, no del clan, sino de toda la nación, ¿sí? Y levantar él a otros líderes. Nos han hecho creer, ¿sí?, que el liderazgo bíblico es unipersonal y, como si fuera poco, además es solitario, ¿no? Yo fui formado en esa visión. A mí todos los predicadores que hacían llamados al ministerio, lo que aprendí en el seminario, era la visión de el gran hombre de Dios, ¿sí?, el ungido de Jehová, ¿no? Y los ejemplos eran Elías, Eliseo, hombres de ese tipo, ¿no? Y me acuerdo que no sé cuántas veces habré escuchado la historia de D.L. Moody, que un día estaba así en el auditorio y un predicador estaba predicando y dijo: Dios está buscando un hombre para hacer algo grande, ¿no? Y entonces Moody aceptó el llamado y dijo: yo voy a ser ese hombre, ¿no? Todo lo que Dios puede hacer
La frase era todo lo que Dios puede hacer con un solo hombre. Lo que nunca me dijeron es todo lo que Dios no puede hacer con un solo hombre. Y nos vendieron esa imagen, ¿no? Esa es una perspectiva, es una visión que responde a una perspectiva hegeliana de la historia que se caracterizó por las grandes biografías, o la biografía de los grandes hombres, una perspectiva de la historia típica del siglo XIX y del siglo XX, pero no solo que esta perspectiva hegeliana de la historia no es la perspectiva correcta desde un punto de vista bíblico, sino que aún los expertos hoy en historia nos dicen que tampoco lo es desde una perspectiva secular. Por eso a fin de año nosotros cumplimos, están invitados para el 3 de diciembre, 3 o 4 de diciembre, bueno, no me acuerdo. Están invitados, cumplimos 140 años. Yo no fundé la iglesia, ahorren el chiste. Y yo estamos cada mes honrando a algunos de los pastores que están vivos, que fueron pastores de nuestra iglesia, ¿no? Y por supuesto le damos la honra. El domingo pasado, o el anterior, estuvo Ignacio con 24 años, Ignacio Loredo, y fue una enorme emoción compartir con él, y le damos la honra que ellos merecen, pero yo me resisto un poco a dividir la historia en los grandes líderes, por esto que estoy tratando de explicar, ¿no? Porque creo que no es la visión bíblica y creo que tampoco, como dije, es lo correcto desde una perspectiva técnica, ¿no? Todos los expertos nos dicen que no solo en este tiempo, algunos creemos que es algo propio de este tiempo, ¿no? Pero no solo en este tiempo, en este siglo, sino siempre el actor clave en la historia de la humanidad no ha sido el héroe individual, sino las redes, los equipos, ¿sí? De los cuales obviamente emerge algún liderazgo que se destaca, ¿verdad? Pero el actor principal de las grandes transformaciones son los equipos. Déjame decirte que tu sueño irá tan lejos como tu equipo. Tu sueño no irá tan lejos como tu sueño, sino como tu equipo. Y entonces, nuestros paradigmas de liderazgo, como te decía, han sido Elías, Eliseo. Elías diciendo, solo yo he quedado. Pero Dios le dice, deja de decir pavada porque hay 7.000 que no han doblado sus rodillas. No sos el único acá. Y Eliseo forma parte, no es un ministerio aislado, forma parte de una escuela de profetas que era tan numerosa que tienen que construir un lugar más amplio. ¿Recordás cuando se les cae el hacha al agua? Por eso creo que es el tiempo de que tomemos en serio la formación de equipos, ¿sí? Y es el tiempo que a nivel de lo pastoral encaremos lo que yo llamo liderazgo multigeneracional, ¿sí? La razón por la que la mayoría a fin de año
El 31 de diciembre habré estado ministrando este año en 46 ciudades distintas. ¿Sí? Y en muchas de ellas, la mayoría, ministrando a los pastores de esas ciudades. ¿Sí? La razón por la que en los consejos pastorales, cuando uno entra, no sabe si está entrando a un consejo pastoral o a un geriátrico, que cuesta encontrar gente joven, es porque creo que hemos comprado un paradigma equivocado. El paradigma de pasando la antorcha, pasar el manto, ¿sí? La transición. Quiero decirte que yo no le pienso pasar el manto a nadie. No le pienso pasar la antorcha a nadie. Porque cuando vos tenés un llamado de Dios sobre tu vida, querés cumplirlo hasta el último día, hasta el último respiro, hasta el último aliento. No sé, me muero si me tengo que jubilar y tirarme una reposera. Y esto le pasa a todos, o a la mayoría, al menos de los pastores. ¿Sí? Y por eso no levantan pastores jóvenes. Pero el liderazgo del Nuevo Testamento no es el de pasar el manto, el de pasar la antorcha, ¿sí? Es el liderazgo multigeneracional, no el paradigma del reemplazo, ¿sí? Esto no es fútbol, sale Messi y entra Di María, no es reemplazo, es iglesia, liderazgo compartido, liderazgo multigeneracional. Es Pablo ministrando junto a Silas, junto a Timoteo, junto a Tito. No esperes a morirte para levantar a otros. Si hoy me preguntaran qué le aconsejaría yo a un pastor joven que recién empieza, yo le diría, desde tu primer día de ministerio, jóvenes como hay aquí, desde tu primer día de ministerio, empezá a orar y a visualizar y a formar a los que te van a acompañar como pastores al lado tuyo. Yo tengo 65 años. Daniel González tiene 58 años. Sebastián Bolucio tiene 45 años. Tengo 3 matrimonios de pastores de la iglesia, ¿sí?, que están en los 30. Un matrimonio que está saliendo de los 20 y ya entrando a los 30. Y mi primera tarea que voy a cumplir el año que viene es levantar pastores de 20. ¿Sí? Los expertos nos dicen que entre un chico de 10 años y un adolescente de 15, 10 años y 15, entre esos dos chicos ya hay 3 generaciones tecnológicas. 3. Que no es una cuestión solo de que actualizar el aparatito. Una generación tecnológica implica una aproximación a la vida diferente, una mirada de la realidad distinta entre un chico de 15 y un chico de 10. Ahora, yo tengo una relación maravillosa con los adolescentes de mi congregación y ellos me invitan a sus retiros, sus campamentos, y a mí me encanta ir a ministrar a los eventos que ellos hacen y todo. Pero vos pensás la diferencia entre un tipo de 65
y un pibe de 15. ¿Sí? O bisabuelo. ¿Sí? Imagínate, ese chico de 15 me ama, me respeta, le gusta que yo esté allí, pero necesita un pastor cercano en edad a él. Porque miren, me pasó con mi hijo mayor, él ahora tiene 35, ¿no? Que tenía, no me acuerdo, 27, 28 años, y yo hablaba con él y cambiábamos opiniones sobre la vida, sobre la iglesia, y discutíamos, porque él tenía una perspectiva diferente a la mía. Por supuesto, yo nunca le daba la razón, pero cuando terminaba de hablar me decía, el que tiene razón es él. ¿Sí? Pero eso me pasó cuando tenía 27, 28 años. Con mi hijo más chico, ¿sí? Me pasó cuando él tenía 15. Porque yo trato de estar actualizado. Yo trato de estudiar, de leer, de prepararme para entender la realidad, de estar con chicos jóvenes que me actualicen, ¿verdad? Pero la verdad, ahora que nadie nos escucha, la verdad es que yo no termino de entender esta realidad. Yo soy un misionero transcultural. Yo fui formado en otra cultura, en otra realidad, en otra manera de ver la vida, con otros paradigmas, con otras aproximaciones, y hago todo el esfuerzo transcultural de tener que ministrar en este tiempo para el cual no fui formado, y lo hago, y Dios en su misericordia me usa y todo, pero, en el fondo, por eso el liderazgo bíblico es multigeneracional. ¿Sí? Todo lo que Dios creó, lo creó con la capacidad de producir y de reproducir. Todo lo creado fue creado con la capacidad de producir y de reproducir. ¿Sí? Génesis 1:11 nos dice que Dios le ordenó a la tierra que produjera. Y el resultado fue que produjo un árbol, que produjo fruto, que produjo semilla, que produjo fruto, que produjo, es decir, que lo producido se reproduzca. En esta mañana vengo a decirte que Dios le habla a tu ministerio y te dice, produce y reproduce. Produce y reproduce. El propósito es el crecimiento y la multiplicación de tu ministerio. Son dos palabras diferentes. El crecimiento pone el acento en la calidad y la multiplicación en la cantidad. Vas a enriquecer tu ministerio y especialmente vas a enriquecer a la gente de tu congregación con otros pastores al lado tuyo y con gente más joven que vos. Y eso provocará también multiplicación. A mí me felicitan por cosas que yo nunca hice. Y me agradecen por cosas que yo jamás hice. Me agradecen por cosas que hizo el pastor Daniel, y por lo que hizo el pastor Sebastián, y por las cosas que hizo
el pastor Javier y los demás pastores. Y voy a alguna ciudad en el interior y me dicen, gracias pastor. Y yo digo, mirá, te equivocaste, yo no lo hice. No, pero son pastores suyos. Vas a bendecir a tu congregación, a toda la gama generacional de tu congregación, que va a identificarse naturalmente con alguno de sus pastores, que va a encontrar referencia. Vas a sentirte fuerte. Yo sé que en ninguna de sus iglesias pasa nada de esto, pero hace 45 años, cuando yo venía a jugar al fútbol acá, las iglesias se dividían y había grupos de poder y atacaban al pastor. Es mucho más fácil atacar a uno que atacar a un equipo, ¿no? Que produzcamos y que nos reproduzcamos es un mandato de Dios para todos nosotros. Es decir, que vos hagas tu tarea pastoral lo mejor que vos sepas hacerlo, pero que te reproduzcas en otros pastores. Las ovejas se multiplican en ovejas o se reproducen en ovejas. Los pastores nos reproducimos en pastores. Ley de la naturaleza, otra vez la naturaleza, ¿no? Si tu naturaleza es pastora, tenés que reproducirte en pastores. Tenés que producir, hacer tarea pastoral, pero sos tan responsable de eso como de multiplicarte en otros pastores. Pero no lo hagas desde la carga, sino desde el privilegio. Por eso Isaías 54:1, antes de decirte que te ensanches, lo primero que dice es regocíjate. Dios primero tiene que cambiar tu emoción. ¿Sabéis que una de las principales trabas, ¿sí?, para tu crecimiento, para alcanzar tus objetivos, tus metas? No, estoy hablando con este tipo de gente que está aquí hoy, no estoy hablando de otro público, con ustedes. El principal obstáculo, objetivo para alcanzar tus objetivos, tus metas, no son cosas espirituales, sino tu mundo emocional. Cuando Moisés envía a los espías a la tierra prometida para inspeccionar la tierra, vuelven los espías, ustedes conocen todos la historia bien, vuelven los espías, 10 de ellos dan un informe que dice: todo lo que Dios nos dijo es cierto, es verdad, la tierra fluye leche y miel. 2 tipos trajeron un palo con un racimo gigante, ¿sí?, unas granadas que eran pelotas de fútbol. Sí, y dijeron: Dios nos dijo la verdad, la tierra es maravillosa, fluye leche y miel. Pero hay gigantes. Y dijeron, y al lado de ellos nos veíamos como langostas, y así les parecíamos a ellos. Y ese dicho de los 10 espías corrió por todo el pueblo, y toda una generación, todo un pueblo excepto Josué y Caleb, toda una generación, decidieron no entrar a la tierra prometida en función de esa palabra. Ahora, quiero que vos entiendas que ninguno de los 10 espías había vuelto de la inspección golpeado por una malecita. Ninguno vino herido por un cananeo. Ni siquiera tuvieron que enfrentar un gigante. Lo que los golpeaba, lo que los hería, era cómo se veían a sí mismos.
Por eso cuando Dios tiene que levantar al nuevo líder para conquistar la tierra, no le dice: Josué, te voy a ungir con una unción de conquista. Josué ya estaba ungido. No le dice: te voy a dar un taller práctico, 10 pasos para conquistar la tierra de las promesas, la tierra prometida. No. Dios le habla al mundo emocional de Josué y le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni temas. Porque nuestras principales trabas para alcanzar nuestros objetivos, la visión de Dios, lo que Dios nos ha prometido en nuestro ministerio, en nuestra vida espiritual, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestra economía, en todas las áreas de tu vida, las principales trabas están en tu mundo emocional. Por eso escribo libros como este y otros sobre el mundo emocional. Y todo lo que yo enseño sobre el mundo emocional, a que no sabes, está escrito para gente que cree que no necesita ser sanada. Es decir, para vos. Antes de extenderte a derecha y izquierda, dice Dios, regocíjate. Tengo que cambiar tu emoción. Tengo que cambiar tu emoción porque tal vez ya intentaste levantar otros líderes, otros pastores, te resultó mal, te traicionaron, te hicieron la cama, ¿no? Como se dice habitualmente, te clavaron un puñal por la espalda. ¿Sí? Tengo que cambiar tu mundo emocional, regocíjate, para luego poder cambiar tu situación, es decir, extenderte a la derecha y a la izquierda. Sí que hacelo, pero hacelo sanito, hacelo con alegría. Y asumí que tenés el privilegio de levantar pastores jóvenes a tu lado. Ponelo como tu prioridad ministerial. Y no subestimes lo difícil que eso puede llegar a ser, especialmente al principio y especialmente para vos. Y especialmente para tu mundo emocional. Porque todos entrelazamos nuestra personalidad y nuestra identidad, las entrelazamos con nuestro trabajo. Y es difícil separarnos de eso. Y de pronto compartir con otro el liderazgo y que lo consulten al otro pastor joven en vez de consultarte a vos. Puede resultarte difícil, porque también como parte de la herencia cultural, psicoemocional y la herencia eclesial que hemos recibido, ¿sí? Equiparamos nuestra validación, nuestra valía, tu importancia con ser el tipo al que la gente lo consulta, lo necesita. Yo cada vez estoy más feliz de que menos gente me necesita. Mirá, yo soy cobertura espiritual de la iglesia más grande, más emblemática y importante de Puerto Rico. La primera vez que fui allí, era un seminario, una clínica de pastores de toda la isla, ¿no? Y en un break
voy al hotel y prendo la televisión. Puerto Rico tiene más o menos, no sé de la estadística actualizada, pero aproximadamente 54% de la población que es evangélica. ¿Sí? Así que vos prendés la televisión y en los programas de Chimento se habla de los pastores. En los noticieros salen las noticias de los pastores, literal, no es chiste. Así que prendo la televisión y en un noticiero aparece la noticia: un pastor, 80 y pico de años, fue la policía al templo. ¿Por qué? Porque el pastor, ¿sabe lo que hizo? Literal, literal. Pero sacarle después la literalidad y es una figura maravillosa para vos y para mí. Literalmente se encadenó al púlpito. Claro, ya estaba mayor el hombre y parece que tenía algunos problemas de Alzheimer o algo parecido, y la congregación le pidió a la denominación, ¿sí?, que lo reemplazara con un pastor más joven. La denominación mandó un pastor más joven, pero el tipo no quería irse. Y estaba ahí encadenado con candados y cadenas al púlpito. Tuvo que venir la policía, la justicia, a sacarlo de allí. Sí, que lo haga, sí. No hace falta. No hace falta que gasten candado. Bueno. Sería buena idea. Sería buena idea. Buena idea. Así que a mí eso me marcó, no estoy hablando de hace, no sé, 30 años atrás o 20 y pico de años atrás. Dije, Señor, que nunca yo quiero hasta el último día servirte y desarrollar mi llamado, ¿no? Pero que nunca yo esté encadenado, ¿no?, atrapando y encadenando a la gente únicamente a mí. Así que a veces nuestro sentido de importancia y de validación en la vida está en que la gente nos necesite, que recurra, que nos pregunte de todo y por todo, que podamos... Ahora, antes de levantar a alguien, antes de que te pasara de que la gente ahora recurre a otro, cuando todo pasaba por vos te quejabas. Todos los problemas me los traen a mí. Ahora, levantaste a otro pastor y ahora el problema le traen a otro y ahí, ¿qué pasa que ya no me necesita? ¿Será que ya no valgo? ¿Será que ya no soy importante? Caleb le dio la oportunidad a Otoniel de vencer gigantes y lo premió con la hija. Tenés que dar oportunidades a los jóvenes de vencer gigantes. Y luego tenés que darle el premio. Darle reconocimiento, aplaudirlo públicamente, honrarlo. Cuando Pablo de Eiros y yo empezamos el ministerio en el año 86, primero de enero del 86, era yo había abierto una obra nueva, pero pastoralmente hablando era mi primer ministerio. Pero Pablo ya tenía como 20 años de pastor. Y él era, en ese momento, y lo estoy diciendo hoy también, Mr. Bautista. Era el pastor más reconocido, uno de los más reconocidos en Argentina. Así que la iglesia una locura del espíritu y locura de la iglesia, nos elige a los dos a formar un equipo pastoral
con igualdad de autoridad y de obligaciones, yo a tiempo completo y Pablo medio tiempo, porque él estaba también enseñando en el seminario. Así que imagínate lo que era para mí. Teníamos 2 cultos a los días domingos. Si él predicaba en el culto de la mañana, yo predicaba en el de la noche, el domingo siguiente al revés. Así que era todas las semanas ministrar al lado de este monstruo. ¿Sí? Yo recién haciendo los palotes, ¿no? Y Pablo tuvo la enorme generosidad emocional, por eso es un hombre tan que ha crecido y sigue creciendo, ¿no? Porque su mundo emocional es sano. Porque no sé si te dije que las principales trabas para que crezcas están en tu mundo emocional. Él tenía la enorme sanidad y el corazón tan amplio para que cada vez que yo terminaba de predicar, él pasaba adelante y era como si hubiera él escuchado a Spurgeon. Me levantaba, me elogiaba, decía de todo. Y la intención, seguramente de él, nunca lo hablé con él esto, pero seguramente, era doble. Número 1, transmitirle seguridad a la iglesia, que pudiera confiar en su pastor jovencito. Y número 2, transmitirme seguridad a mí. Así que eso mismo yo lo aprendí y lo reproduje con todos los pastores. En lo que llevo del ministerio, a fin de año voy a cumplir 38 años como pastor, he levantado de mi seno 120 pastores. Así que algo de levantar pastores puedo enseñarte de errores y de aciertos, ¿no? Así que si lo vas a hacer, hacela grande a ellos. Dale a tu hija, dale el premio público, dale el reconocimiento, que le dé seguridad. ¿Sí? Porque he atendido situaciones en iglesias, ¿no? En donde el pastor, primera cosa, ¿no? Levanta gente de tu riñón. Porque la mayoría de las historias de peleas, de traiciones, de conflicto entre el pastor más grande y el pastor más joven, tienen que ver con la importación de pastores. Otro modelo que no es bíblico. La mayoría de nuestros problemas nacen por no ajustarnos a los diseños de Dios, ¿no? Entonces, claro, yo lo agarro a Marcelo, lo veo un chico talentoso, capaz, joven, vital. Termino con esto. Dios ligándolo con el testimonio del inicio, ¿no? La razón por la que murieron casi 800 pastores y yo quedé con vida es que ellos habían terminado, cumplido su propósito aquí en la tierra, lo habían cumplido fielmente, y yo todavía no. Tal vez de los que estamos aquí, no sé si habrá otros ejemplos como el mío, pero tal vez yo sea el que estuve más cerca de la muerte. Pero de alguna manera, si vos, querida, querido, hoy estás con vida, si todos los que estamos aquí estamos con vida, es por la misma razón. Hay un propósito de Dios para tu vida. No porque seamos mejores que nadie, sino porque en su soberanía Él estableció que vos y yo todavía tengamos propósito en esta tierra. ¿Sí?
Por eso, regocijate, pedirle a Dios un renuevo de tu llamamiento, de tu pasión por servir a la gente, de tu pasión por el reino de Dios, y encarar un proceso de producir hasta el último día de tu vida lo mejor de tu llamado pastoral, de tu ministerio, de tus dones, de tus capacidades, de liberar todo el potencial que hay adentro de vos. Y dos, además de producir, de reproducirte en otros como vos, en pastores, ¿sí? Que puedan liderar junto con vos y llevar adelante un proceso de crecimiento en calidad, porque siempre, cuando hay otros al lado mío, la calidad aumenta, porque se suma lo que Dios me ha dado a mí con lo que Dios le ha dado a otros. Un proceso de crecimiento en la calidad y de multiplicación en la cantidad. Señor, en el nombre de Jesús, oro por el ministerio de cada uno de mis queridos consiervas, consiervos. Gracias por sus vidas. Gracias porque un día los llamaste. Gracias porque hasta aquí los has traído. Y seguramente cada uno de ellos ha vivido experiencias diferentes en el ministerio, lindas, tristes, exitosas, con algunas frustraciones, pero están aquí, Señor, están aquí. Y vos tenés para ellos propósito. Renueva la percepción de ese llamado, renueva la pasión de ese llamado, renueva la orientación práctica de llevar adelante ese llamado. Y Señor, que cada uno de ellos tenga por delante en los próximos años de sus vidas la etapa más productiva de sus ministerios y la etapa más reproductiva de sus ministerios. Señor, los bendigo en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.